Muy bienvenidos, estimadísimo público, a un nuevo capítulo de este podcast que al fin pareciera que se reencauzó en su ritmo convencional, que tampoco es tan recurrente, pero al menos es mejor que cero, como lo fue por varios meses. Me acompaña un gran amigo, por sobre todas las cosas, miembro de Espectador, Hernán Carrasco. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, agradecido como siempre de estas instancias de podcast. Ya no recuerdo cuántas veces he venido, como 2 o 3 veces creo. Sí, de hecho es bonito porque la primera, no, yo no te conocía ni a ti ni a nadie, pues, ni al Felipe ni al Jota. eh, ya después la siguiente sí, pues, obvio que sí. Bueno, Pero eso, y de hecho esa vez que grabamos por primera vez, era como de la vuelta de conciertos post pandemia, que había como una serie de condiciones de industrias bien raras, que obviamente ninguna de esas aplica. De hecho, no sé si ese capítulo hoy día es como inútil. De hecho, diría al revés, como una especie de cápsula en el tiempo de weas que hoy día deben estar súper obsoletas, porque ya se acabó no solo se acabó la pandemia, sino que se acabó esa transición bien extraña que yo reconozco que fue mi peor momento. Prefería la sí. pandemia, esa parte en la que no, es que ahora estamos en pandemia, es que ahora no. Y ahora vamos a hablar de la... No vamos a hablar exactamente de lo que voy a mencionar, sino que vamos a proponer ciertas teorizaciones y ciertas opiniones en torno a lo que otras personas teorizaron como la famosa denominada y ya inscrita en Rayot Music como escena, por supuesto, nueva escena chilena, eh, eso, que se refiere a ciertas expresiones de música de formación o de confección, digamos, independiente, post pandemia, creo que esa es la mejor definición, aunque aún así, por el tipo de discos que les salen, si lo buscan en Rayot Music, inmediatamente les va a parecer una definición insuficiente. El segundo disco no cumple con eso. El Lance Niños del Cerro no es post pandemia y del 2018, y así un montón de cosas más que vamos a discutir ahora. Eh, y naturalmente este movimiento, esta serie de bandas y escuelas pequeñas que se entrecruzan y a veces no, son una de las cosas que más vamos a recalcar, no empieza necesariamente después de la pandemia. Nos hemos topado, de hecho, y lo compartimos por WhatsApp en interno, cierta insistencia que es bien mentirosa y un poco maliciosa y un poco injusta también de dar como esta escena que está partiendo, que está emergiendo, porque ignora muchos años de trabajo y peor, o sea, independiente de eso, ignora discos que ya existían hace tiempo, eh, y ignora también una serie de procesos y una construcción escalonada que permitió que hoy, o al menos ya digamos el 2025, que digamos que esta cuestión reventó en una esfera mainstream inédita hasta antes, hasta el 2024, eh, que si no hubiesen existido nunca hubiese sido posible que hoy estemos donde estemos, que una cantidad, o sea, un grupo selecto de bandas sean tan famosas y que eso, en el caso más optimista, que no se da siempre, hay que reconocerlo también, genere cierto interés en otras bandas y finalmente haya un par de personas que, no sé si son tantas, pero sí me consta que existen, interesados como en el gran mundo que es la música chilena contemporánea, que de hecho están estos videos, los recomiendo, en el canal de Luis, en el que participa el Raimundo y también yo. Todos los meses sale mucha música, eh, y gran parte de esa música, de hecho, diría que indiferentemente si califica o no como nueva escena chilena, lo que sí es seguro es que no participa de la conversación. Para llegar a esto, primero vamos a pegarnos, y así lo discutimos antes de comenzar, un flashback a lo que se entiende como pop de guitarra y ciertas condiciones de, como lo digo, como de mercadotecnia que facilitaron la existencia de algunos proyectos de pop y rock y folk previos, que quizás fueron las últimas hasta ahora instancias en las que algunos proyectos musicales en Chile pudieron pegarse una súper despegada al mainstream, sin contar ciertas expresiones de reggaetón o trap que naturalmente sí lo lograron. Eh, y algunas, sí, y de nuevo, sin contar algunas muy contadas excepciones, como puede ser Mon Laferte, por ejemplo. Quizás la última vez que hubo una generación completa que la hizo fue cerca del 2010.
algunos, de hecho la gran mayoría habiendo partido un poco antes. Te doy la palabra a ti, Hernán. Bien, pues, una buena introducción para lo que vamos a hablar. No sé si quieres partir como ya, o quizás definiendo lo que es como una escena, en términos como muy amplios, conciso y, y eso. Sí, o sea, yo, Ay, al menos mi forma de definir escena, y por supuesto que después me gustaría escuchar la tuya, es un espacio común que no necesariamente exige delimitaciones geográficas, precisamente por la existencia del Internet, no creo que sea necesaria, en el que una serie de artistas y otros actores involucrados hacen un esfuerzo por generar productos que en este caso son música esencialmente expresada en disco y concierto. Creo que eso es. mm, Si eso comparte alguna sensibilidad artística, dígase género, aproximación, estética, pucha, históricamente ha quedado comprobado que no es necesario. Y así no, y de hay hecho, muchos ejemplos. el concepto de escena igual fue evolucionando de los 80 en adelante. O sea, yo recomiendo que vean el video, que es el último video ensayo del profesor Rayado, donde ahí como que conceptualiza bien el término de escena y cómo va mutando dentro de lo que es el aspecto musical y cómo se va como eh, transicionando de lo que es la comunidad musical, que es como la más de tradiciones, como el blues, el folk, y cómo después se empieza como a conceptualizar dentro de los 80 y los 90 con estética y códigos más cambiantes. Y obviamente un tema que se recalcaba siempre, que es el tema del geográfico, luego también cambió, pues, sobre todo como en Chile, y lo que estamos viendo ahora que se habla de nueva escena chilena. Claro, o sea, partiendo porque Chile es un país muy centralizado, eso no se puede negar, pero también cuando se habla de nueva escena chilena se incluyen bandas que, si es por una delimitación geográfica como de ciudades, no necesariamente son de Santiago, no necesariamente tocan tan seguido en Santiago, y también vivimos en un mundo en el que existen algunas series de artistas que podríamos decir que su escena es un ecosistema estrictamente digital. Entiéndase, por ejemplo, la cultura del hyperpop, ponte tú, la de Claro, cloud rap. De hecho, todo este movimiento de la Drain Gang, este colectivo de hip hop donde está Echo 2K o Blady, no todo el mundo sabe que son suecos y no sé si importa en un contexto en el que hacen música, Filo sale al mundo y el público está en Rate Your Music y en internet, ¿cachai? Y pégate con una piedra en el pecho si tenéis la oportunidad de verlo. Por mucho que sean hip hop, que muchas veces están como arraigados al territorio, en este tipo de casos, de hecho, siendo una expresión de hip hop, viene a dar un poco lo mismo y ese territorio al que se arraigan es precisamente el internet y se manejan bien en ese código y de hecho, precisamente algo que influenciaron esos artistas fueron toda esta weá de los SoundCloud rappers y esta estética como de XXX Tentación, esos weones que, en fondo, el mundo en el que vivían era internet. Y yo, algo que quiero mencionar al tiro, que a mí me pasa también que, indiferentemente de si un artista parte o no en una escena, o un grupo de artistas parte o no en una escena, en el momento en el que entra en el mainstream, creo que lo de la escena automáticamente se anula. O sea, si uno dice, no, en los 90 había Britpop en Inglaterra, ya, en efecto sí, eso es cierto, o había grunge en Seattle, pero en el momento en el que estos weones ya están girando por el mundo y los discos son omnipresentes y los videos son omnipresentes, ¿de qué se estamos hablando? O sea, ¿qué delimitación geográfica hay? mm, Es virtual, o sea, indiferente que no haya habido internet, está en el aire, ¿cachai? O sea, ¿qué importa? De hecho, por ejemplo, ya Oasis, que insisten, no, que Oasis es de Manchester, ¿qué importa para efectos de donde Oasis es como un monstruo mundial? De hecho, creo que es un tema en Inglaterra con los Beatles, que es como son de Liverpool, grabaron todo en Inglaterra, los grandes conciertos eran en Estados Unidos, y al final, bueno, termina dando un poco lo mismo porque todo el mundo conoce a los Beatles, entonces, bueno, como decía Bolaño, no soy chileno, soy del mundo, los Beatles igual ahí un poco pasan a ser del mundo, indiferente que en realidad son de Liverpool, ¿cachai? Pasa un claro, poco eso cuando alcanzan el claro, mainstream. y hay una capa ya de industrialización que ya salta como el tema de la escena,
Y de hecho, ahora que estoy leyendo como parte de las escenas mundiales, una de las más famosas ahora es la Windmill Scene. Y prácticamente hay algunos que ponen a Yeez dentro de la Windmill Scene, o sea, como de otro Que son país, gringos, po, ¿no? básicamente. Por eso, pues, es otro país, entonces como Ah, que sí, sí. ya salta, salta de una nación a otra, entonces. No, eso ya es como una forzar una estética, Forzarlo. claro. Y ahí no creo que aplique lo que yo digo del ecosistema digital, porque literalmente Windmill es un bar, sí, no. Entonces ya no vengáis con Claro, es un bar, como de repente meten a. Antes eran menos bars y ponían a Fontaines DC, que eso ya era Barça. o Idols también. Guay, que son mucho más viejos. Sí, Ponen Idols y, no sé, de hecho hacen otro paradigma, básicamente, el punk. claro, que una banda de punk. O sea, bueno, Chain en rigor también es punk, pero Claro, sí. sí. Y Squid también, art punk, el menos el primer disco, y el segundo es como de rock experimental. Claro. Pero sí. Y bueno, también ya Black Midi y Black Country Road ya tocaron en ese bar, bueno, ¿qué importa? Para el monstruo mainstream que son esos dos artistas hoy día, e incluso Black Midi con el culto a la personalidad que rodea a Jordi Grip, ¿qué importa del bar que vengan? Y de hecho, en particular, Jordi Grip, que tiene ese fiato con la música latina, al menos en el único disco que ha salido hasta ahora. Bueno, igual en Black Midi había algo de eso. eh, Al menos a medida que avanzó Black Midi. Quizá en el Slade de Javi no, pero ya hacia el Hellfire. ¿Hellfire se llama el último? Eh, Ujú. sí, ahí ya había algo. Y en el primer disco, o sea, en el New Sound ya era eso. Bueno, hay mucho de eso y una de las cosas más interesantes que decía el profe Rayado es que efectivamente tenía un gran video, sobre todo, o sea, no sobre todo, es decir, el Raimundo en general siempre una persona muy lúcida, pero cuando el estándar es esta discusión en Twitter en la que todo es redundante y todo es eh, tan poco aportador, claro, el Raimundo saca un video expresándose bien, saca artículos académicos, sale con buenos argumentos, de un oasis en el desierto. Y una de las cosas que expresa, que me parece muy acertado y lúcido, es que, no sé si él lo dice con estas palabras, pero creo que aplica. Uno de los problemas de esto de la nueva escena chilena, al menos como se teoriza hoy, es la forma en la que abarca, y no lo digo en el sentido de este dicho, el que mucho abarca poco aprieta, sino que al incluir todo, igual como que fuerza un poco que todo sea parte de una escena que realmente no lo es. Ya, pero yo todo eso lo quiero dejar un poco para el final. Me gustaría Claro, partir, cronológicamente. claro, yendo cronológicamente. Eso fue un pequeño adelanto. Ya. Hay mucha gente que habla de una cosa que se llama pop de guitarras, que parte, salvo pequeños antecedentes del 2015, más o menos del 2016. Y esto es como una suerte de respuesta de industria independiente a otra fuerza de rock, pop y folk que sí existió entre los finales de los 2000 y principios de los 2010, que para efectos mercadotécnicos funcionó en Chile. Es lo que le permitió el éxito a Jepe, a Camila Moreno, a Francisca Valenzuela, bueno, en un mundo en el que Francisca Valenzuela tocaba en el Festival de Viña, era ese tipo de alcance, a Teleradio Donoso, a Alexander Banter. Creo que en los más tardíos, de alguna forma, algo compartieron como en unos círculos de event, ponte tú, lo más tardío de Denver, puede hacerse el caso que algo tenía que ver con lo más temprano de Lorenzini, por ejemplo. Em, y ellos, claro, lograron como ser parte de un esquema que venía un poco de la lógica de los 2000, que además venía un poco de la lógica de los 90, y lo aprovecharon en un esquema que finalmente dejó de existir. Y muchas bandas que vinieron después, entiéndase, todo esto de los 2010, pues, Niños del Cerro, Herbario, bueno, las típicas, pues, Conspiración Autista, Medio eh, hermano. Rompe el Suelo. Sí, y muchas que se demoraron en salir. Playa Gótica, de ahí también, bueno, Las Olas, que hay muchas que, insisto, se demoraron mucho en debutar. La Chini en su Claro. primer proyecto, que era Chini and the Technicians. eh, pero claro, aquí aparecen, como menciono, proyectos que pareciera que son de ahora, como Las Olas, Columpio o Dolorio, pero eran de esa época. Y el disco tardó y tardó y tardó. Y también otros que sí eran muy representativos de ese tiempo, po, como Tus Amigos Nuevos, creo que Patio Solar los mencioné. Y bueno, Lorenzini
además de tus amigos nuevos, hacía eco por sí mismo. En ese tiempo eran muy grandes, por ejemplo, el Cómodo Silencio de los que hablan poco, eventualmente sería una vara, o sea, como un bastión que también tomaría estos hueones. Los animales también se suicidan. Era otro mundo, porque eran otras bandas esencialmente. La Aurela creo que también hacía música ahí. Bueno, Fonosía también era. Que debutan en el Fonosía 2019, tiene. están dando vueltas. 2019 fue el primer disco, si no me Sí. equivoco. Y después, claro, tienen como el gran disco del 2022. Y, Claro. o sea, quería agregar también como la constelación que dijiste de grupo, proyecto, que Teleradio Donoso, Jepe, los Fodermakers, etcétera. Pedro Piedra igual como que fue Mm, bien importante en su época. Quería mencionar una banda que fue bien como no adelantaban dentro del género, porque el género del indie pop y el jungle pop existían de los 90, 80, incluso el jungle pop, pero como a esta sensibilidad chilena, se llama Les Ondes Martenot, que es un grupo que tiene el primer disco, que es un lemonino del 2004. ya. Y es un disco de twee pop con indie pop. Y muy sencillo, muy simple, muy honesto. Y el segundo, que se llama Dos, es del 2011, que también tiene esa sensibilidad que ya íbamos como viendo dentro del canon de pop de guitarra que se llama. Eh, Quería recalcar esa porque igual como que de hecho, si van a Radio Music tiene como 20 ratings y Mm, no tenía como mucho en retrospectiva, digo yo, como ese alcance. De ya, hecho, bueno. creo que está Felicia Morales dentro, Ya, si no me bueno, bueno. equivoco. Esa Ya, quería sí. como recalcar, que es como de las más sonoramente como bien ahí Más similares. destacable. Claro, Ya. porque claro, el GEP, la audiovisión, igual es como no es distinto, es indie pop igual, pero tiene un sentido bien latino también. Sí, o sea, bueno, y GP, o sea, si GP se inscribió en el canon del gran, de la gran celebración, no fue por él, sino que fue por Taller de Jao. Sí, Claro, no hay mucha duda. taller dejado. Sí, ese disco, el brillo es ¿cómo es? El brillo humano es lo único que le queda, algo así. Que es el único disco de Taller de Jao. Sí, pues es una obra maestra. Sí, da uno de los grandes discos de la historia de Chile, punto. Ahí no hay, Sí, no sí, hay nada que totalmente. discutir. Eh, bueno, era algo que se da en ese entonces y yo no me atrevería a decir que hay una transición. Creo que hay algo que deja de existir y algo que empieza a existir después. Quizás la gente que estaba ahí podría decirme que no fue así, pero me da la impresión de que no, porque la forma de trabajar era distinta y no existe algo así como un material documental o bibliográfico, pero entre que uno ve los afiches, las fotos, los espacios, no sé, uno se puede hacer una idea de cómo funcionaba la cosa y era todo muy a pulso. Incluso está reflejado en las letras, o sea, se mencionan comunas, se mencionan espacios, se menciona un estilo de vida que hoy día, creo que tanto por un tema del cinismo generacional tan imperante hoy, como porque hay otras cosas que simplemente son más cool, no aplican, ¿cachai? Y eso era lo que permitía que en ese entonces fuese tan prominente, y esto no lo digo en mala, en absoluto, de hecho lo encuentro muy valiente, los primeros trabajos de Frucola Frappé, cuando Frucola Frappé era una especie de proyecto solista del Camilo, alguien con el gusto de conocer y es bacán y todo, y creo que ahora está trabajando en un disco propiamente solista que va a salir ese nombre, pero claro, el primero ese que además tiene como una portada media meme, y dura como 20 minutos y es como un folk pop así bien sintético y modesto, no, no solo no tenía necesariamente mayores pretensiones como en su ambición, sino que eh, era tan lo terrenal que quizás moralmente no era demasiado distinto a, por ejemplo, Niños del Cerro. Y de hecho, los que quizás, al menos en términos de letras, estaban apuntando como a tocar la fibra del gran arte, eran el cómodo, no sé si necesariamente lo lograban, pero el esfuerzo estaba, ¿cachai? Y también algo que me pasa ahora, y me pasó sobre todo repasando los discos más viejos para esto, es que, pucha,
le ponéis play a algunos discos y inmediatamente te das cuenta de por qué algunas bandas son lo que son hoy y otras no. Por ejemplo, el Nonato Co, si vos parten esos arpegios con esa batería sincopada y decís, sí, o sea, por algo los niños del cerro son los niños del cerro. Eh, Estaba ahí, ¿cachai? El camino siempre estuvo. No sé si te pasó lo mismo. Sí, bueno, los niños del cerro es como el nodo generacional que se habla de abrir la nueva escena que está saliendo en Chile, así como entre comillas. Claro, se supone que son los que Y hicieron mayor esfuerzo. sí, pues el mayor esfuerzo y que al final llegaron como más lejos dentro de los cuatro discos que han sacado. Y, Claro. y de hecho yo no de indie pop, así como el disco que él no tocó es como el más símil dentro de todo lo que la escena de pop de guitarra. Porque ya después, claro, tienen como esa sensibilidad más de la neopsicodelia, dream pop incluso, algunos. Sí, o sea, Igual está conectado dentro de todo, pero igual van abarcando muchas más cosas. o sea, sí, no, porque la neopsicodelia considera casi obligatoriamente rock, el indie Claro, pop no. Y sí, hay un tema también con que, claro, muchas veces dicen como no, el pop de guitarra era indie pop, no sé, y ya, había, sí, po, había harto jungle pop también, eh, como medio hermano, ponte tú. No sé si eso era indie pop necesariamente, ¿cachai? Pero lo que sí había en común era como una moral, de más terrenal, más pacífico. Bueno, sí, yo también me acuerdo de una forma de ser adulto joven que yo no era, ¿cachai? Porque era más chico nomás, pero sí era lo que imprimían estos músicos y era como un estilo de vida que ellos, no sé si profesaban, pero como que proyectaban, que igual era como lo que se llevaba en ese tiempo, ¿cachai? Y esto también hay que decir que coexistía, y esto hoy día no pasa, de verdad que hoy día no pasa, coexistía al menos en términos de masividad con cierta respuesta, es que no era una respuesta, en verdad era simplemente un mundo aparte, porque respuesta implicaría como eso mismo, como una acción retroactiva, o sea, perdón, activa de contestar con ciertos espacios de rock alternativo intensos, así como lo que era Electrofobia, lo que era la gran etapa tardía de Weichafe, lo que era lo que se podía permitir un proyecto como Hijos de Algo, de Bill Presley, bueno, la gran época de Cuerpos del Sur, que de hecho era por ahí cuando sacaron El Vuelo del Pillán, que es un gran disco, del 2016 creo precisamente, o 2015 por ahí, una cosa, no, 2016, sí, 2016, sí. sí, que es un gran disco. Bueno, y está Y. la conexión con Adelaide, igual, que igual eran más Ah, bueno, pesados. Adelaide sí, pues. Sí, de hecho, Adelaide era como una banda así, doble militancia. Eso es un muy buen Sí, ejemplo. Sí. Adelaide era como, claro. No, eso está súper buena. Claro. Y, y en eso, pues. ¿Qué me iba a decir? Ah, bueno, y entre medio algunos que lograron sumarse a eso, no sé si con tanto éxito, porque igual era música más antigua, como puede ser alto voltaje, ponte tú. Sobernaut, que Sobernaut era un heavy metal como puede ser como el de Machine Head o Metallica del disco negro, así como muy popero, pero como pesado, pero como muy digerible, muy, muy como fácil, muy legible, muy como que entendía el tiro el concepto de cada canción. Ya. Eh, Intentaron como entrar en eso. Y eso no dialogaba, pero coexistía. Eran mundos que no se topaban, de la misma forma que hoy día no se topan. Ya vamos a llegar al sesgo de la nueva escena, de la denominada nueva escena chilena con cualquier cosa que no sean los sonidos que ellos arbitrariamente decidieron que entran, pero, pero sí, pues, existía algo de eso y no sé, pues también era un mundo en el que, ponte tú, uno de los grandes discos de esa época, en la segunda mitad de los 2010 en Chile, y quizás mi favorito de la década en Chile es el Elipse, que ya ni siquiera no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando. Un disco Una de jazz sensibilidad rap. distinta. Bueno, es un disco de cómo Claro, asesinaba a Felipe, jazz rap muy ambicioso, existencial, así, eh, ópera rock, como un disco conceptual, como y bueno, creo que era tan competitivo como el Lance, el Triunfo Moral. Bueno, ahí entran otros grandes de la década como Mala Madre también, disco de pop mainstream.
de Camila Moreno, o eventualmente que cerraría la década, uno de los grandes discos de la historia de Chile también, al menos para su paradigma, Colón, de en ese entonces Nunca Seríamos Dichosos, hoy Mahuiza. No sé, creo que también en el mundo en el que uno se movía, si es que le interesaban espacios como Radio Music, bueno, tú estabas en espectador en ese entonces, que hacía el esfuerzo por unir todo, eh, Mm, o el esfuerzo comunitario que hacía gente como Luis del Raimundo. Claro, uno podía estar pendiente de todo. Ahora, si uno le interesaba como la comunidad o la escena, sí, pues, quizás si te interesaba cierto tipo de indie pop, era imposible que llegara ya a Mahuiza. O en ese entonces nunca se claro. me... Lo cual era una lástima, porque Le- se estaba perdiendo Sí, grandes discos. o cómo asesinar a Felipe igual, porque igual Claro. Que igual eran más mainstream. eran mainstream, pero tenían un público distinto igual. O sea, era un público entre comillas distinto. O sea, Claro. o Bronco Coyote igual. Bronco Algún, Coyote, sí que también tenía esta doble militancia hip hopera, no sé, y gente que como que le gusta la música nomás en la general. música, sí. Sí, y también cuando apareció Mon Laferte, o sea, no cuando apareció, sino que cuando explotó, que me acuerdo que fue en un festival de Viña, yo también me acuerdo un poco de la gente perdiendo un poco la cabeza como, ya, o sea, una artista chilena hizo esto. Bueno, ¿cómo se hace? Y eso derivó en cosas como Weichafe yéndose a México para devolverse, porque, y no lo culpo ni nada, o sea, no sé si fue una decisión impulsiva o no, no creo en ese tiempo, pero quizá igual responde a, ya, bueno, ella se fue a México y la hizo de la misma forma que en su momento lo hizo Psycho, los Bunkers, etcétera, ¿por qué no nosotros? Creo que los tres también estuvieron un tiempo en México y, y bueno, finalmente no funcionó, entonces como que aquello que parecía un mapa muy obvio y muy replicable y como homologable a otros artistas, finalmente simplemente no lo era. Sí. Entonces había un tema y tampoco yo me imagino en un mundo en el que quizás tu amigo no sí, pero no sé, como que si, no sé, pues, si el cómodo silencio se hubiese ido a México, el mundo hubiese sido muy distinto. Quizás la suerte hubiese sido la misma, ¿cachai? Sí, eso como esas decisiones van por muchos factores ya después. Que no se pueden controlar tanto ya. No, Em, y, y hablando de disco, había, bueno, está toda la esfera que era indie pop, jungle pop, de guitarra, etcétera. Eh, había el disco que, por ejemplo, uno de mis favoritos de los 10 es el Pez de Rubio, que es una esfera igual muy distinta sí, a lo que hablamos, que era como un pop alternativo, casi de sí, sí, sí. art pop, más, más similar a lo que hacía Camila Moreno, pero en una dimensión como más de los 2010. O sea, de la Sobre todo la sensibilidad parte de de Camila. rítmica, los Claro, beats. Mm, totalmente eh, trip hopero el disco, claro. el rítmico. Y bueno, tenemos Explosivo, que igual tenían Sí, esa era otra banda varios de doble discos, militancia. Sí. doble militancia, claro, que hasta el día de hoy como que tienen ese público como muy incisivo de ir, de verlo, como gritar con ellos. Claro, y yo creo que a Tenemos Explosivo le sirvió no ser parte de la cultura punk, porque ¿para qué? Bueno, es lo mismo que está haciendo Mano Sí, de po, Obra hoy día. Eh, o lo que está haciendo Scott y los Pelmazos, ya un proyecto de hip hop, como, o Matar a Grax, con el metal, como, ¿para qué se van a prestar esa weá? Sí. Y esto va a sonar muy meme y todo, pero yo también siento que sinergia, si se hubiese prestado para el hueveo de la escena del metal, puta, se hubiera hundido como nunca, no lo hicieron y quizás fue la decisión más sabia que hubieran hecho por el bien de su carrera, ¿cachai? Eh, pero sí, pues tenemos Explosivo, claro, en una banda que no sé si así, tan así como que compartían tocatas, pero sonaba, sonaba fuera del circuito del punk y tanto así que yo siempre digo, el tercer disco de Asamblea, que es como el comeback, eh, es un disco de Tenemos Explosivo. Sí. Suena así, sacan toda la weá de screamo que habían en los dos primeros. Entonces, igual había como una regla medio imperante y de hecho a mí siempre me llama la atención sinceramente que desde que Mano de Obra empezó a subir y subir en popularidad no hayan proliferado intentos
de réplica. Eh, Me llama la atención. Y bueno, también hay que decir, Mano Ahora es una banda súper vieja. Ahora como que parece como, no, Mano Ahora la promesa del hardcore, no sé qué. También tiene que ver con el hecho que nunca han hecho un disco, solo han hecho EPs, pero Mano Ahora es antes de lo que estamos hablando, el famoso pop de guitarra. Y Sí, como aquí el quiero hacer una... 2012 por ahí. Sí, por ahí. Y aquí quiero hacer una pausa para decir que nosotros hablamos con mucha soltura de pop de guitarra en su momento, y mucho después de en su momento, referirse a todo esto como pop de guitarra ya era como medio cringe. Eh, Desde No, la claro, lista, porque está sí, ese compilado que hay un es Pop de compilado. Guitarra de Chile, así se llama. NMC, algo así se llama. NMC Pop de Guitarra de NMC Pop de Chile. guitarras en Chile. Sí. En Chile, sí. Que es como, claro, como la cristalización involuntaria del momento. Y que salió muy rápido, Eh, salió en 2016. sí, pues. Y claro, hay como ese imaginario colectivo asociado a esta guitarra limpia, emocionalidad cotidiana, bla, 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 circuitos universitarios. Claro, que habían Que, referentes, no sé, forzaban ponte tú a Mac DeMarco. Pero también uno escucha los claro, 3 primeros discos de Mac DeMarco, porque ya el cuarto, ¿para qué? Y no sé si hay tanto, bueno. yo diría que el primero. mm, Algo, Algo, sí, yo diría que el primero, como que. De sí, hecho, igual Mac de Marco, igual como que tiene esa sensibilidad, igual Mac de Bedroom Pop, igual, que es como uno de los grandes géneros de los 2010. Po. Y de hecho, él fue como claro, el impulsor junto a otro. sí, Em, y yo diría que el primero, no sé si el primero o el segundo, porque ya el segundo ya es como más psicodélico. Em, claro. Pero no, y es el como 2 se llama. cuando yo hablo de la influencia, ponte tú, de Ben Folds Five en el emo pop punk, como no tiene que ver con música, tiene que ver con que el one exportó como una personalidad de frontman, ¿cachai? Y Sí, eso po. incluye cierto tipo de letra. Onda, Rosenstock existe por Ben Folds Five, ponte tú. Yo no paro de pensar eso. Por mucho que la música no tenga nada que ver, ¿cachai? Y de hecho algo curioso del famoso compilado pop de guitarra es que, o sea, igual es como curioso escucharlo, porque, o sea, es curiosa la selección de canciones, la selección de bandas. O sea, ponte tu Playa Gótica, que igual era una banda distinta y que igual como que alcanzó a gozar de cierta escala de mainstream distinta. Tampoco había hecho su disco en ese entonces. Bueno, para qué decir Columpio, que lo haría hasta mucho después. Está Mono Azul, que entiendo que es como un proyecto solista de alguien de Columpio. Eh, no sé, es como. Está Paracaidista. Que Paracaidista también tenía. No sé si nunca lo lograron realmente, como intentaron como aproximarse al mundo punk. Eh, Siempre sentí yo que era un poco más algo estético. Y bueno, con las letras, sí, hay letras de paracaidistas que son bien punzantes y de una política muy bien presentada, eh, para lo que expresan. Sí. Pero no sé, bueno, están las olas, cuando las olas eran otra wea muy distinta a aquello por lo que las olas son conocidas hoy día. No sé, hay El, de todo. el Y hay disco bandas que desaparecen. ese, no me acuerdo cómo se llama, que es como un EP en realidad, El el del rosado. 2016, el rosado, Así que se sí. llama como las olas entre paréntesis noise pop, creo. Noise Pop, esa. Así se llama el artista, la ola Noise Pop. No, 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 y creo creo, que el no, EP se llama así, y las olas se llaman las olas. ya. Es que no recuerdo, voy a buscarlo aquí No, mentira, rápido, se llama pero Canciones para mis amigues. canciones para mi amigo. Ese. Es como el disco que, o sea, bueno, EP en realidad, que yo pondría dentro de este compilado de pop de guitarra, haciendo, así hablando con soltura. Claro. Eh, Pero sí, o sea, ya era complicado en ese tiempo desde la literalidad, como ya no es exactamente pop de guitarras hasta, bueno, ¿qué significa eso? También como el hecho de que haya salido en 2016 implica necesariamente descartar todo lo que vino después. Ahora, claro, la persona que lo hizo no tenía por qué saber que después iba a venir lo que vino, pero bueno, en fin. Y ahora igual es como triste ver que uno mira la década de 2010 en general y grandes discos clásicos son efectivamente este movimiento, como el Lance, así, inscritos para siempre en la historia de la música chilena, pero tantos otros no, como los que hemos mencionado, Mala Madre, Elipse, Colón,
Y bueno, el otro sí también que está inscrito y hay que reconocerlo es el ¿cómo se llama esto? El Triunfo Moral. Ahora, a propósito de Triunfo Moral, yo también quería mencionar que es curioso cuando uno escucha en orden la discografía de Lorenzini, porque el primer disco de Lorenzini, que es del 2012, que es muy mínimo, son como 20 minutos, no tiene nada que ver con lo que hoy día se entiende por Lorenzini, que es como este juego didáctico, simpático, con chilenismo, rimas Claro. muy ingeniosas. No hay nada de eso. Es un disco muy cantautor, o sea, siguen siendo muy de cantautor hoy, pero en ese tiempo el buen era muy como centrado en expresar como cosas muy concretas. Y el segundo, que es el Pino, que es precisamente de esta época, dura más de una hora, weón, y tiene un nivel de ambición que igual es considerable. No es que dura más de una hora porque sea malo y esté lleno de relleno, sino que tiene una ambición justificada, ¿cachai? Y ese tipo de cosas no se menciona, aparte de que Lorenzini sea parte de los artífices de una discografía tan impecable como la de tus amigos nuevos. Porque no es solo el Triunfo Moral el disco bueno, ¿cachai? Los tres son bacanes. Y hizo el Pino, que igual es alto disco, y creo que lo que se entiende muchas veces por Lorenzini, cuando dicen como, no, y la fórmula de Lorenzini que está y no sé qué, están hablando de Lorenzini que parte recién en el 2019. Y que sinceramente yo no encuentro que esté gastado. Creo que ha sabido darle una vuelta, De algo hay sí, que morir, dice. sí, desde ese. Que ella se transforma ya en un folk pop, porque el primero ya es Claro, muy distinto. sí, Más indie folk. sí, exactamente. Tiene una transición bastante amigable en lo que fue como su popularidad. Sí, pues, Y bueno, es que que, ahora, dale, dale. y que hasta el día de hoy, si sacó un disco el año pasado, ¿no? Qué bueno. Que es muy bueno y que impecable. O sea, dentro de los artistas más como importantes dentro de la música chilena ya, Es hablando. una de las discografías más sólidas. Sí. Pasa colado eso. Y yo igual puedo decir por mi edad que yo vi cuando Lorenzini era referente adolescente, porque yo era Mm. adolescente, ¿cachai? Así como esa banda funada de la que no mencionamos, la gente hablaba de ellos como que iban a ser los bunkers, hablaban en esos términos. Sí, Y finalmente no pasó. Bueno, y también cuando dicen que, bueno, o sea, hoy día como están estos chistes normis del saxo y el post-rock y el spoken, en ese tiempo también habían, que era como las funas, el chorus, Mac DeMarco, y en general no no, y tienen mucho que ver los con nombres nosotros, largos. los nombres largos, sí, todas esas weas, Sí, como, que tenía que ver con Argentina también, pues con Él Mató, que Él Mató es una banda Sebo. mucho más antigua, bueno, en fin. Eh, sí, ¿quién no ha tenido esa conversación como, tú escuchas música de Funado? Y viene inmediatamente la pregunta, pues, ¿qué bandas están funadas? Y ahí, bueno, no son capaces de decirte. Eh, a veces ni siquiera No, una. Y no en el sentido que te digan una banda que no está funada, sino que ni siquiera te pueden decir el nombre de una banda porque no se sabe ninguna. Entonces ya la weá es como una cultura meme imperante donde todo da lo mismo y es insoportable y nadie se puede comunicar con nadie y es horrible. Bueno, claro, no sé, yo pienso que, claro, el tema de la funa fue una parte importante de cómo aceleró diría que como que aceleró el proceso a que esta escena pop de guitarra fuera como decayendo dentro de la confianza, más que nada del público. Eh, pero claro, está todo este tema memístico y extra musical que no viene como la competencia, o sea, como en realidad no compete en nada de lo que es la discusión y básicamente como que ensucia la discusión. Al igual que ahora con todo el tema de los memes claro. del israelita y esa weá rara. Sí. Mm, Bueno, yo avanzaría en la cronología. Llega un momento importante para la historia del siglo XX, que es la pandemia. O sea, siglo XX, siglo XXI. Y a mí ya, aquí empiezan algunas de las weas que me hinchan las bolas de la famosa nueva escena chilena. Por ejemplo, que cuando hablan de post pandemia y dicen que el pop de guitarra era pre-pandemia, ya, aparte que en general ya usar esos nombres con tanta. Me da como mono cuando hablan así con tanta soltura. Es como, ya, eso es lo otro, que antes la gente ocupaba la palabra indie, decían como el indie chileno.
El Que indie chileno. eso ya era cringe, porque también había otra gente que hablaba de el indie y el alternativo para referirse a cualquier cosa. De hecho, oye, El fuera de lo de indie Mac de Swiss. Marco, bueno, ya eso es peor todavía. Pero fuera de lo de Mac de Marco había gente que cuando decía el indie se refería a dos bandas en específico, que eran Stroke y Arctic Monkeys, que todos saben que son bandas que tienen caleta que ver y que sobre todo eran bandas que influenciaron mucho a todas las que acabamos de mencionar. De hecho, bueno, nada, así, no hay nada de ninguna de las dos. ¿Qué banda se parece a los Strokes? Ninguna, weón. Ya, quizás algo en. Los animales también se suicidan, como en el pulso, así en la cadencia. Y Arctic Monkey cero. Ni una posibilidad. Eh, pero bueno. Hay una eh, concepción muy rara del indie y el alternativo en los 2000, 2010. no- Que claro, es y ahí como aparece, ponte tu. Clairo, ¿cachai? Que era como yo sí, contemporáneo. Sí. y que Eh, es como de, ¿cómo es la palabra? Es como de playlist de Spotify, digo yo, sí, 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 sí. pues. Sí. Como hablar de indie alternativo. Mm, Sí. Bueno, antes se decía así, se decía como el indie, la escena indie. Yo creo que la escena indie no era un mal nombre porque era más literal. Es una escena independiente, Independiente. sí, Sí. es una escena independiente. Y de hecho, era una escena, que es algo que yo no sé si se puede decir hoy día. Como era una escena y era una sola, y era independiente, ¿cachai? Ya, llega la pandemia y aquí esta es una de las weas que me desespera, que es que todas estas conversaciones ignoran la pandemia. Que a mí igual como que me toca un poco de forma personal porque este podcast partió en la pandemia, entonces igual estábamos atentos a lo que pasaba. Y, y el 2020 y el 2021 igual había música, ¿cachai? No sé, ponte todo estuvo como el segundo disco súper especial, que me acuerdo que fue de Gran Revuelo. No sé, el de Sí. Dolorio también es del 2021 me parece. Está Eh, Puyo y los fantasmas. O en el primero de Puyo, que dejó la escoba. Planetario, no sé si Planetario del 2019, creo. No, no. Pero Pero está sí, el ponte tú, Herbario, el del barrio, que la otra vez hablábamos pre-podcast, que es como la última piedra de ese como sonido. el último bastión del pop de Claro, guitarra en Chile. operando en ese nivel. Claro, sí, sí. Como la Claro, despedida. hablando como en escena, obviamente, muy, muy suelto, porque El igual después epílogo. sí el indie pop sigue, como Frugola Frappé, el segundo. Sí, o sea, claro, hay Eh, bandas que se quedan. Que yo siempre digo que son los elfos del Señor de los Anillos. Que en sí, el fondo son los que hoy día coexisten, pero que vinieron de antes. Como, y mencionan como que en mis tiempos, en mis tiempos. Porque vivieron pero, mucho antes. pero claro, la pandemia no, o sea, la pandemia nos afectó a todo y se interrumpió la conexión con los espacios físicos, o sea, ya hay un Claro. cambio de dinámica en donde los grupos empezaron a hacer música a través de internet, conectarse a través de internet, eh, en producciones caseras y en la pieza incluso. Bueno, si los primeros discos del Y Matías Dávila son con el celular, po. sepo, Sí. eh, bueno, está Confío, Claro, y un Confío montón también de aparece como un proyecto de internet, que en algún internet, momento claro. ni siquiera se pensó que iba a ser para tocar en vivo. Entonces Y ya después lo la palusa, aumentó como la hiperconectividad digital dentro de la pandemia, o sea, claro. es algo que todos sabemos. Creo que estos también lo de ACM Rebrujo también como que le hicieron así. Sí, Sí. Eh, Otra banda un poco opacada hoy día, injustamente, creo yo. ACMR Brujo, Sí. sí, Empezó la carrera de solista de la Chini, que esa se nos olvidó mencionar, Chini and the Technicians, quizás como la segunda que me empujó después de Niños del Cerro. sí, totalmente. También, también por Hasta- el factor súper importante que es que, y de las que eh, quedaron pues, hasta el día de hoy. sí, no con el mismo nombre, pero Claro, bueno, pero no, en Chile. pero la presencia, ella, No, y mujer, en un totalmente. espacio donde uno se da menos y dos, menos a ese nivel de profesionalidad. Si uno igual escucha el Mm. disco el que salió a nombre de China de Technicians, es como ya, sí, alto nivel. Y de hecho ahí también hay hay algunas curiosidades bien específicas y como irrepetibles, creo yo. Ponte tú el Bestia de Mora Lukai, El bestia de que Morilugai. bueno, y que es como una superproducción así, hasta en la portada y bueno, idea Mora Lukai
Cepa Moya, al menos yo lo digo con respeto, no sé qué habrá sido de ella. Y, y también, ponte tú, yo me acuerdo, también una weá muy de pandemia, Pieza Oscura, no sé qué fue de Pieza Oscura. Eh, Pablo Bostock también era como la pandemia, Pablo Bostock para arriba, Pablo Bostock para abajo. También Mike Fersoni sacó un disco el 2019 que como que su respectivo vuelo parecido al disco de Lorenzini el 2019. Claro, como que salieron en el 2019, pero como que su vuelo y su conversación se extendió en la pandemia. Y Mike Fersoni igual era una banda grande. Como entraba en este tipo de espacios que se podían permitir Playa Gótica, Me llamo Sebastián, Marinero, Niño Sí, Cohete. O el Niño Cohete también en ese Niño tiempo era Cohete mucho más masivo que ahora. eran súper grandes en impacto y como en general, Niño Cohete. Además que es banda de Conce y le da como ese misticismo de la banda de Conce, así como indie. Em, pero bueno, igual volvieron hace poco. em, Ah, con un disco, sí, pues, como, el año pasado me parece. sí, po, De hecho. como un comeback, básicamente. Claro. Y era re bueno, de hecho. Sí. Eh, y en algunos que quedaron en el camino, no sé, pues Velódromo, creo que nunca más pasó nada. Puedo estar equivocado, pero en ese tiempo era muy presente, hoy no. Poder Fantasma hizo su propia carrera, que también creo injustamente un poco invisibilizada. Eh, Operaba en un gran nivel Poder Fantasma, no solo en la Mm, música, era como una... No sé, es que también ponte tú, de repente aparecieron estos proyectos como Gabriela Arcos que se notaba que tenían pretensiones eh, muy profesionales. No digo que el resto no, pero no sé, quizás había como una intención de saltarse el paso indie, como indie en términos como industriales y bueno, ahí ya la suerte de la olla y también de cómo se hace cada paso, pero o sea, creo que Poder Fantasma un poco dialogaba con esa retórica. Mike Fersoni quizás fueron como de los que les funcionó. Y, y así no sé qué otro, bueno, Niño Cohete creo que también calificaría ahí como ejemplo. Eh, Se me ocurrirán otros, pero no sé. Bueno, y también cada año de repente como que aparece una super banda que de repente o ya no un está, disco, sí. o un super disco, claro. Que yo lo veo todos los meses en el recomiendo, como tantos discos buenos que son debuts. Sí. O sea, Sí, po. no solo hay mucha música nueva, sino que hay mucha música nueva literal, como de artistas nuevos. Bueno, y está cuáles y quiénes, que también cae Y dentro, también es de porque pandemia, sí, sacaron el Mañana Siempre es tarde y ya no existen. O sea, claro. Y una banda que siempre le pesó ser de región, creo yo. Sí, y hay una banda que no mencionamos, pero es más antigua, que es Columpio al Suelo. Eh, claro. También de pandemia el disco. es un disco pandémico que fue como preparado en todos esos años que, claro, uno no se da cuenta, pero la banda es como del 2013. Sí, bueno, Y sale la pandemia, que es un gran disco, uno de los mejores discos, diría yo, como de de los rock 20 al menos. Sí. del rock chileno. Y de hecho creo que el mismo año por ahí también salió el disco solista del compa, pues, del Juan De Juan Desordenado. Desordenado. Sí. Sí, que también es un gran disco. Y, y bueno, hay un montón de bandas. Bueno, hay una feria que es la Feria del Folk, eh, que no sé si quería hablar un poco del tema. Sí, o sea, Como creo que eso hasta hoy, y literalmente hasta hoy, o sea, hace un par de días salió hasta hoy, sí. el nuevo de Nando García, y creo que de hecho el folk igual tuvo su gran época en los 2000 bueno, precisamente con los primeros de Camila Moreno, con Manuel García, con Leo Quintero, como que ya eso está súper bien y este igual puede ser contendiente a la mejor, bueno, es que igual está en los 70 pero eh, no sé, puede ser contendiente a competir al menos como la mejor década del folk en la historia de Chile y sí creo, y esto no lo discutiría, como que creo que esto es una realidad que hay que empezar a aceptar que el folk es el paradigma que ha tenido mejor desarrollo en Chile en los 2020, punto. Tiene más y mejores discos. Y creo que el indie folk y el chamber folk son lo que mucha gente cree que el post-rock es. ¿Cachai? Sobre todo cuando escucháis tres bandas, y solo tres bandas, y esas tres bandas son de post-rock, claro, naturalmente tu idea del post-rock es la que realmente Sí.
se le debería Ahí adjudicar a otras tenemos, expresiones. ahí tenemos a varios contendientes como Rosario Alfonso, dentro de los grandes discos de folk de los De la 20 década, sí. y de la década. Nando Bueno, García obviamente tiene Nando García, ya 3 más de una vez, discos sí. y 2 que han, no sé, este disco de hace una semana que salió, Es contendiente, o sea, verdad, del año. sí. Tal le inundaríamos igual, Bueno, que ya es su segundo disco. sí, Alfilera yo lo encuentro brutal. Niña Tormenta igual es de la antigua, eso tampoco lo mencionamos. Sí, Niña Tormenta es de la escena antigua. Pero que sigue haciendo Que música sigue a todo nivel. haciendo música, sí. Sí. Hay un disco o sea, esto es de mis personajes favoritos de folk de la década de los 20, que es el de Martín Berríos, que es del Ah, 2020. mm. Eh, que ahora no sacaba mucha música, pero ese disco es como, no sé si pasó un colado, pero sí no tuvo tanto como lo que tiene ahora el folk, que es el Ya, tema ya. de como la importancia en Reggae Music, por ejemplo. Mm. Eh, el cercano de Martín Berrío. Bueno, y está su proyecto, lo de Cristóbal Avendaño con Silvia Moreno, que creo que Silvia Moreno es española, ponte tú. Y de hecho tiene un proyecto de synth pop español que se puede encontrar por ahí. Y claro, es como un spoken así muy progresivo, muy tirado de las mechas, muy Sí, técnico, que eso también es algo que hay en Rosario Alfonso, que es como cierto sentido de la academia en su música. y esa esencia progresiva está también en Nico Carreño. No, pero Nico Eh, Carreño, no, sí, ese también es un ese gran es innovador. tiene 2 discos ya que son también dentro de la esfera de folk importante. Sí, Eh, claro. También está Cuchitamón en el lado más íntimo, digamos. Bueno, Inundaremos hizo uno de los grandes discos este año, Inundaremos, inapelablemente. Y de hecho, bueno, curioso igual, porque Inundaremos hizo un disco el 2023, o lo publicó el 2023, que se llama Esto lo hice sin querer, que Inundaremos igual tiene toda esta gracia que tiene como un imaginario medio literario, en la portada sale Bombal, hay como referencia a Pizarnik, no sé, y ahora el disco nuevo de Inundaremos como que el gimmick es que es rockero. ¿Cachai? Tiene guitarra eléctrica, la batería es más intensa, no es war metal ni nada, pero apuntaron a eso. pero sí es maximalista totalmente, Sí, sí. ¿no? Y siempre se habla, y todos los críticos han dicho, los serios, que claro, históricamente la propuesta de Inundaremos era este folk íntimo, cercano, cálido, y creo que nada de eso se ha perdido, solo que ahora es más expresivo y explosivo, ¿cachai? No, este es uno de los discos que va a dar que hablar, yo creo que este año, top 5 diría yo. O sea, al menos hasta ahora sí, pues, sí, Sí, absolutamente. hasta ahora sí. Bueno, Laurela, a mí siempre me ha frustrado que Laurela no tenga un disco formal. Creo que hay algunos trabajos que ella ha sacado como disco, pero, pero tienen duración de P, pues sí. ¿Para qué? Sí. Está el tal de Salaria igual, que es como más rockero igual, es más folk Sí, rock, el de diría Salario yo, es más rockero. pero claro, tiene esa sensibilidad. Y bueno, Javier Electra igual, Sí, el yo último también que iba a sacó llegar tiene. eventualmente a Javier Electra. Es que no sé si Javier Electra cuenta como parte de la escena que No, estamos no sé si, discutiendo. no sé si entra, pero algo tiene, el Eliade. No, o sea, El, no, de que tiene folk. Sí, sí. no sé si es necesariamente un disco de folk, pero tiene folk. A lo que me refería es que no sé si necesariamente tiene que ver con la escena, porque no creo que tenga nada que ver con el espacio, ¿cachai? No, claro, Como porque sí, po. compartir con esas personas. Solo por tirar nombre al azar, el name dropping, como le dicen, pero es que me voy acordando, Martina Montaldo también aplica como de los grandes nombres. Y de hecho, en Te Odio, la vocalista tiene un disco que también es como medio duración de EP, que se llama Episodio, que está nombre como de Frañe, con ñ, que es la raja. Es un gran trabajo también. Mm. No sé, ahí es donde está todo pasando. Por mucho que hay gente que quiere hacernos creer lo contrario. Incluso, bueno, la naturaleza folk intrínseca de lo que hace Puyo
que uno de los mejores proyectos, es folk. Hay que hablar de Puyo y la Fantasma. O sea, Sí, po, no, o sea, y también, bueno, incluso en términos matemáticos, el primero, no sé si tiene rock. Y el último EP, tampoco. ¿Cachai? Y claro, entre medio hay como. Claro, está la anticueca subterránea, una sí, suerte un de disco de obra maestra, Cueca, claro, con Garage Rock. Y con después Garage están, Rock, sí. y después están estos discos El dobles AIB. separados a los Kill Bill, que puta, que son una mezcolanza de género. Ahí está post-hardcore, en mi opinión, güey. Eh, El primero es de post-hardcore y el segundo tiene como. O sea, no de post-hardcore sí, tiene como Cueca, Noise. El segundo es más post-rockero, ¿no? y progresivo también, pues sí, Y progresivo, sí. sí, permanente. Y los pude escuchar los dos de al hilo y no perdí nada, donde una brutalidad. Y que es una banda de región. Eh, Y que una banda, sí, es que bueno, ahí también entramos en otra discusión que es qué privilegia la prensa, qué privilegian los oyentes, que uno podría decir, bueno, la prensa y los oyentes privilegian lo que les tinque nomás y están en su derecho a hacer eso, y yo diría, sí, en efecto, eso es así. El problema es que yo no sé si, o sea, no diría que Candelabros y ese Castle merecen menos atención, como que esa atención que ellos tienen haya que extraérsela a ellos y depositársela a Puyo o a Nicolicio, bueno, a Nicolicio en otra región, pero sí siento que es, si realmente, como que siento que la gente un poco muestra su verdadera cara, como si realmente le interesan ese tipo de expresiones y realmente le interesa la música chilena, bueno, ¿por qué no le interesa entonces la música chilena? Habiendo tanta música chilena buena, y yo no estoy pidiendo que se vayan a meter al último rincón a escuchar el demo del EP que va a salir, bueno, estoy hablando de Puyo, que es uno de los proyectos más creativos de los últimos años y activos, ¿cachai? Entonces, eso como que me complica un poco. Con Nicolizo me pasa exactamente lo mismo. Y con Nicolizo me cuesta más entenderlo, porque ya Puyo de región, quizás es un poco más intrincado, no sé, como que te puede costar entrar, ya filo. Pero Nicolizo, que es como un casi headless chileno, de verdad. Eso como me indigna un poco. Y de repente, no sé, como que aparece Te odio, que de repente a todo el mundo le gusta, a mucha honra, se lo merecen absolutamente, hicieron un gran disco, pero como que se me hace un poco impredecible con qué aprender la gente y con qué no. ¿Cachai? Y de repente también veo como esa obsesión con, no, ocultos, así como el culto al esquema juveniles. Bueno, Fonocía está tocando, ¿por qué no los van a ver? No sé, en fin. sí. O sea, comparto con esa sensación de que le importan tres bandas, básicamente. Y Claro. que está bien, porque nadie como que le quita el, el mérito ni lo que ha hecho Candelabro ni Jesse Castle, sobre todo Candelabro, que abrió como otra nueva como especie de banda mainstream, porque ya yo diría que mainstream sale en la Futuro, en la Claro. Sonaria, y que tiene todo el mérito del mundo por el disco que sacaron en el 2025 y Y que el el anterior también. 2020, y el anterior también, que como que legitimaron un poco la sensibilidad de lo que estaban haciendo todas estas bandas y que, digamos, salió en Read Your Music como top 10, o sea, del año pasado. Eso. Yo siempre como que voy a Read Your Music, aunque no confíe tanto de repente en los usuarios y su rating, pero igual hay que decirle, una de las páginas que mejor como que conceptualizan esto. Y, y tienen el aclamo crítico y básicamente está todo merecido dentro de lo que es Candelabro. Y yo apoyo totalmente a la banda, o sea, he ido a ver varias veces y son grandes músicos también. Que una de las cosas que no sé si se discute tanto, que son grandes músicos igual. O sea, Sí, como bueno. Eh, se habla bueno, mucho de las letras y de la narrativa, obviamente, de Candelabro, pero músicos excepcionales.
No, y yo me acuerdo, Luis, cuando discutíamos por el recomiendo de GSK, el mes de GSK se le dijo como cortemos el huevo y que agregar Jazz Rock. Sí, lo bueno igual, tocan Sí, po, demasiado bien, weón, sí. sí. Mm. Y el de Candelabro igual tiene como ese estilo más. Sí, no, sí, también, absolutamente. No, y Jazz rock, el último, sí. sí, sí, ahí hay una referencia como a la época del Lard Tongue Sin Aspic de King Crimson, Sí, o el Red, ya eso no es gratuito. O incluso como a Comus, ponte tú, Comus, el único disco bueno que hicieron. Hay algo de eso en Candelabro. Eh, y otra cosa sí, que me llama la atención es lo fugaz que pueden parecer algunos cánones, porque ponte tú, ya, un momento que también, como que el Deseo de Carne y Voluntad hace un par de años fue el Suave Pendiente, que yo no sé si es un disco tan bueno como el Lance, creo que ahora, creo que cuando salió existía ese entusiasmo, hoy con la distancia creo que estamos todos de acuerdo en que no, pero sí es mucho más hitero y la forma en la que lo promocionaron fue así, y es un disco que en verdad escucháis hoy día y claro, todas las canciones son una suerte de clásicos de los 2020 y ese disco, claro, como que tuvo una muy buena performance en Radio Music, fue como un tema de la wea. Y me acuerdo que justo en ese tiempo los Niños del Cerro como que era medio complicado verlos porque como iban a tocar en el Primavera, solo iban a tocar en el Primavera, entonces como que no era como Candelabro, que es como que está en todos lados. Eh, y claro, ese era ese disco en ese entonces, y siento que ahí legítimamente, y esto no fue hace tanto, fue hace un par de años, ahí sí había un interés de ver, bueno, ya, los Niños del Cerro hicieron esto, bacán, excelente, ya, ¿qué más hay? Y ahí la respuesta a esa pregunta era, bueno, ¿qué es lo que más hay? Ok, eso es Dolorio, eso es Asia Menor, eso es Columpio del Suelo, Asia Menor con trampa, porque creo que en ese entonces no había salido el disco de Asia Menor. Eh, sí, pues no, no había salido no el había disco Asia Menor. salido. El Entonces 2023 no, salió. no, no se mencionaba Asia Menor, no. Sí. Pero como que mencionaba que ya va a salir y va a dejar la caga. Pero No, claro, y no la gay, le decían. sí, bueno, yo alcancé a ver a Fue- Enola Gay, fue en el Luis, de hecho, sí. en el Roja. Em, sí, pues, yo me acuerdo cuando vino el Vidal, Vidal Buenos Oídos a Argentina, o sea, Argentina, a Chile, que vino por el primero, nos juntamos con el Luis, estábamos los tres, y dice, bueno, ya, ¿quién viene después de Niños del Cerro? Y claro, la respuesta eran esas, Dolorio, Columpio del Suelo, como que el entusiasmo estaba depositado en ellos. Y después, cuando hicieron esta weá que le decían la tocata del siglo, como que ese era el canon, y de hecho te diría que Sí. Candelabro ni siquiera estaba tan inserto. Era más como la pasta de Asia Menor y Estoy Bien. Y de hecho Estoy Bien, sí hay una weá que es como bien exclusiva de Estoy Bien, que es su propia escuela. Entiéndase distancia crítica, mala postura, ¿cachai? Em, no en el sentido que, porque Estoy Bien igual es una banda muy como de su influencia, como muy transparente, pero como la forma de expresarlo, ponte tú de distancia crítica, sí, es la de Estoy Bien, y no hay nada de malo con eso, ¿cachai? Sí. Y es bonito ver que la influencia de una banda chilena sea una banda chilena más o menos Y reciente. sí, pues es corta la distancia de la música, incluso. Sí, no, y en particular Estoy Bien que, no, de hecho, sería más específico, no diría que están influenciados por Estoy Bien, diría que están influenciados por el apoyo emocional, porque Estoy Bien antes hizo ese split con Confío en tus amigos, que es como, las canciones de Estoy Bien ahí, que son tres, son como de pop, si son más alegres, y hay un factor de post-hardcore, incluso como post-hardcore con pop-punk, y el primer EP de Estoy Bien, que se llama Estoy Bien, ya esa no tiene nada que ver, eso, de, bueno, es El, mucho más el, arrastrado. ese que es el del 2020, si no me equivoco, que se Sí, llama sí. Lo que Creo que intentamos hacer. 2019. Ese. Sí, esa es otra cosa. Eh, sí. Y yo de Y hecho me acuerdo que hablé con Estoy Bien en algún momento y me dijeron, bueno, sí, es que es con Confío en tus amigos, vamos a hacerla más alegre. Y se fueron en esa, en la PUP. Y de hecho algo que me da lata que no se discuta del apoyo emocional es que es un mapa. Como esta es la canción Prince Daddy, esta es la canción Jeff Rosenstock, esta es la canción Title Fight, y esta es la canción Wonder Years, y puedes irte en esa, ¿cachai? De hecho, lamentablemente, la contraoferta a lo que acabo de decir yo es que Estoy Bien, como bien dijiste tú, el Wizard Chile, ¿no? Que obviamente ese como esta es la la pasta cara base de la de discusión la musical. pasta Sí. base de la discusión chilena, sí. No sé se parecerán en qué. Que el vocalista Como, saliente.
Una Sí, wea no así. sé. Em, pero sí, pues, hablando como, no sé, va a haber Dolor y los Tunantes, por ejemplo, que es como de las bandas, diría que es como la gran banda de post-punk que salió en los 20. Mm, Y también, no sé si diría que formaron escuelita, como estoy bien, pero sí varias bandas de Concepción, que es como un nicho, un subnicho que hay dentro de ahí, que es Abducción y Yakuza 3000. claro, no eh, son de post-punk. tienen como, tienen como esa mm, sensibilidad, porque igual son post-punk, como un neon new wave, sobre todo Abducción, Yakuza 3000 es más como post-punk pelado así, y tienen esa como cadencia, diría yo. Y es como oscuro y cochino. Sí, de hecho Yakuza 3000 sacó un disco hace poco y se nota, como que se nota el filo, lo juguetón igual de la rítmica y la guitarra. Claro. Em, No, sí, eso hay, o sea, bueno, y también esto de la biomecánica del crecer, ¿se llama? Para mí eso es sí, una, eso. sí, eso para mí es una expresión de una escena literal, como eso es una escena haciendo weas de escena. Claro, Eh, em, porque que ahí la está mayoría todo son el de concept, tema. ¿no? ¿Cómo? La mayoría son de concept, ¿no? Bueno, Zunkel es de Conce, La Chica de las Camelias es de Conce, Los Puentes del Maule, no estoy seguro. No sé si son del Maule, pero puedo estar equivocado, ¿no? No, no. Retratos de heroína es de Punta Arenas. Ellos son de Mira, Punta Arenas. Que, que ahí hay como una transferencia ahí de, de escenas. yo Porque los puentes del Maule lo encuentro increíble, weón, como Los Puentes del Maule sí. metalcore melódico como no se hace en general en el mundo. Es un nivel muy alto. Pero ese split es maravilloso. O sea, tiene como que empieza y te mete todo el filo de la sacudida de cabeza. Y después ya se pone como más gritado, sufrido. Y bueno, las Camelias son una de las bandas que pasan como colado igual, pues, dentro de lo que No, es la escena, igual, porque y es muy como de afuera de la escena ya, de la chica de las Camelias. De hecho, sí, hay una, no sé si contar esta anécdota, pero creo que todos la saben, que cuando iba a hacer el festival ese con los sí, sí. fiscales, ellos se fueron, así como que no quisieron estar ahí porque básicamente como que no les importó, así. Es que tienen esa actitud, pues sí, son los Y, fans. Sí. y son, sí, pues son totalmente de afuera, bien visto como del tema como de la, no sé, sociología de la escena chilena, como hablan ahí, y es muy afuerino de eso. Y Mm, tienen sus tocatas propias dentro de distintas partes de Conce, en donde se junta Zunkel, bueno, que ya ahora no, creo que ya no existe, lamentablemente, porque yo fui a la última tocata de Zunkel, bueno, y tienen esa comunión con otras, como, por ejemplo, una vez estuvo Cienfuegos con la Chica de las ah, Camelias. la raja. Eh, y es muy distinto a lo que se ve con la escena que hablan ahora. Como un buen ejemplo de eso, que meter a todo el mundo ahí en lo que es la nueva escena chilena es complejo, es complicado como ir hilando fino. Sí, es que ya, bueno, ahora podemos, yo creo que finalmente llegar a lo que queríamos hablar. Ya, la nueva escena chilena, yo creo que no es nueva ni es una escena. Solo les concedo lo de chilena. Eh, no es nueva por todo lo que hemos hablado, ya creo que no hace falta insistir en eso. Y no es escena porque no es una escena, pues, bueno, sino, no porque se te ocurrió juntar, no me refiero a Eternal, es una forma de expresarme que tengo, porque se te ocurrió juntar a todas las weas que te gustan, que coincidentemente vienen después de la pandemia, y en efecto algunas de ellas comparten espacio y se conocen y hacen tocatas juntas, o no sé, bueno, el fotógrafo de no sé quién hizo la portada del disco y además dirigió el video de la otra banda, y ya. Fuera de todas esas conexiones, bueno, difícilmente son escenas porque
no sé, weón, no los veis cooperando, ¿cachai? Y creo que en el Rate Your Music, las weas que teorizaron, creo que hay algunas weas que califican como patudes. Por ejemplo, que Javier Electro, ¿cachai? Para mí que Javier Electro es Sí. una patuda, sí. Oh, y está hiperlaxo. Y que Eh, Hiperlaxo también, pues, weón, si... ¿Cuándo? ¿Cuándo le ha importado Hiperlaxo? ¿Cuándo le ha importado el hip hop? Ya, es que esa es la otra wea, como, la otra vez vi a alguien en Twitter que, no sé si no sé si estoy en contra de lo que decía, porque no sé con qué intenciones lo decía, pero decía como, quizás tú también lo viste, porque sé que estáis muy atento a esto, decía típica la como, online. no, pero como a Twitter cuando discuten de esto, que lamentablemente lo hacen todo el día, decían como, 9 escenas chilenas es literalmente lo más amplio que existe. Y como que después lo desglosé, decía como nueva post pandemia, escena lo que ocurre, chilena de Chile. Y decía, no sé si lo hice como algo bueno o algo malo. Si lo hice como algo malo, estoy de acuerdo, porque sí, pues bueno, o sea, es que si lo ponemos en esos términos, y también esto lo decía el Raimundo, entra My Chemic, entra Demoniac, y si te pasáis a la realidad, si levantáis la cara del computador un segundo, no está My Chemic, no está Demoniac, y no es solo eso, sino que bueno, cuando No, conversáis con esta gente te das cuenta que hay un rechazo, o sea, intrínseco, como, bueno, no hay nada de preferiría... metal en Puta, está Matar a Demoniac. Grax, que tiene canciones como de Grindcore, eso según yo es Pero lo más cercano, weón. es como, Eh, claro, y no hay nada de electrónica también. O sea, podríamos poner un montón de grupos en algún de momento instrumentos de estuvo Tim electrónica. Mecano. Tim Mecano, sí. Sí. Creo que lo sacaron, no sé. Ah, no, pero yo digo Ya, como, no en Radio Music, como en general. en ¿Cachai? general ya. Y, y, lo, y lo Sí, mínimo de electrónica que tiene Javier Electro, pero, igual. pero muy nada. O sea, si es que tenemos esa concepción de nueva escena chilena y hablamos de como dice el tweet, de todo lo post pandemia y metamos todo. ¿Por qué no habrían proyectos de electrónica y también no? ¿Por qué no habrían proyectos de metal? Y, No, es que yo siento que la respuesta es media cruda y fome y fea, pero es la realidad, que es que a la gente no le interesa, ¿cachai? sí, Yo no sé si soy quien para decir que lo único que le interesa es Candelabro y ese hacer, pero pucha, hay veces que me dan a entender que eso es una realidad. Quizás no literal, ya, súmale Chini, súmale Niños del Cerro, ya, súmale un par de bandas más. Pero, pucha, yo, y esto va a sonar muy así como en mis tiempos, pero yo no me siento una persona vieja, tengo 24, pero yo cuando era adolescente, en mi cabeza que a alguien le interesara la música chilena era que le interesaba la música chilena, pues no que le gustaban las tres bandas que, bueno, por cierto, tocaron en Lollapalooza, no son bandas recónditas, y, y que ya con eso, como en esa inseguridad recalcitrante adolescente, necesitaban encajar en algún lado, entonces le dan con que necesita, con que era la escena, la escena, la escena. Eh, claro. pero eso incluía como que te importara la música, ¿cachai? Y yo también reconozco que en ese tiempo que el Raimundo igual para mí era un referente cuando bueno, quedaban años para que siquiera nos conociéramos. Y yo igual era muy metalero. Y claro, el Raimundo de repente, weón, tienen que escuchar a Niños del Cerro. Y para mí me producía cierto rechazo. Y finalmente lo hacía y decía, bueno, sí, efectivamente el Raimundo tiene razón. Y los que en verdad más tienen razón son los Niños del Cerro por hacer lo que hacen, ¿cachai? Y demostrar que en efecto es gran material. Eh, Creo que hoy es como lo contrario, o al menos lo contrario a mi experiencia. Y es una pena que no se abran los espacios. Es una pena que ciertas bandas de hip hop o de metal muy mínimas en cantidad son como las que gozan del beneplacio de que las incluyan. Incluso en folk, no sé si son tantas las que gozan de que las incluyan. Y, y bueno, ahí juégatelas como podáis, ¿no? Pues, ¿cachai? También siento que si lo vemos como a nivel de escena, entendiendo escena como sinónimo de industria, pucha, claro, quizás debe ser mucho más rico crecer en un contexto de rock y pop que de, no sé, de hip hop, por ejemplo. Creo que la Queen se refería a eso. Entonces, indiferente que la Queen como que ya la hizo. No sé, bueno, ahí... Sí, Siento que es como que la situación históricamente ha sido injusta y triste y que de repente hay un nombre genérico para todo, genérico en el sentido literal, como que intenta englobarlo todo, lo hace más injusto y un poco reírse en la cara de lo históricamente excluido, ¿cachai?
Yo no sé si tengo esta teoría de que básicamente como que los algoritmos están como legitimando este canon. Ya. De hecho, lo habla como el profe Rayado en La Urgencia, esta suerte como de meter, como nombrar algo que todavía no existe, eh, y ponerle no tanta cabeza, porque son muchas microescenas que están alrededor de todo Chile. O sea, hablamos de pueblos de Iquique, Valdivia, Temuco, Conce y Santiago, y tratar como de llamarlo de alguna forma cuando todavía está pasando. Eso Claro, lo hace mucho eh, el tema de Radio Music, el tema de Twitter, el tema de Instagram, que intenta como englobar todas estas bandas. Y claro, tiene como efectos reales, que es como le puede dar cierta visibilidad a algunas bandas, pero la coherencia que tienen no existe. Y refiriéndome como al paper que recomendó el profesor Rayado, antes se hacía en los 90 y tenía discusiones mucho más cerradas. O sea, se hablaba de fanzines, se hablaba de radios como universitarias, eh, obviamente los circuitos como en directo, en donde había como esta escena más cohesiva, diría yo. Y ahora no, pues el algoritmo es como tan urgente, tan rápido y intenta categorizar algo de una forma no tan con tanta cabeza y no es fino el, la teorización. Y, y es importante, o sea, más allá de que se hable, de hecho el profesor Rayo habla de esto, o sea, le invito como a escuchar ese mini ensayo que hizo, de que, de que mucha gente dice como que los géneros musicales no, como que encierran al artista y nada que ver, o sea, podemos hablar de discos que tienen mucho género dentro y tienen muchas fronteras de género. Y si hilamos más fino, podemos decir que todas las canciones pueden tener un género distinto. O sea, no es claro. que lo encierre el disco. O sea, tenemos, tenemos que hablar de que como que la categorización siempre ha existido. O sea, desde los griegos. La taxonomía siempre ha existido y el género musical se ha demostrado dentro de todo eh, dentro de la historia moderna, o contemporánea en realidad, que es como es la mejor forma de categorizar la música. Hacer esta familia de disco y presentarla y de hecho otra cosa que no se habla mucho, que se habla como de bandas de género y no, diría como de álbumes de género, no de bandas, porque una banda puede ser totalmente distinta en cada álbum. Ah, Eh, bueno, también, pues, sí. Es que y eso se, también tiene que ver con cierto culto a la personalidad que hay ahora, ¿cachai? Que también hay como una obsesión ponte tú, con ciertos vocalistas, ¿cachai? Yo sé que eso que acabo de decir recién es muy como de mi edad, que nosotros dos, bueno, para la gente que está escuchando no tenemos la misma edad exactamente, pero sí, o sea, yo también creo que para desmedro mío veo una peor cara que tú. Por mucho que los dos tenemos acceso a internet, me sí, pasa. Y, y a mí igual me alegra cuando en conversaciones casuales con gente que sé que no le interesa particularmente la música, ya conocen a las bandas más famosas, ya buena onda con eso. Eh, y obviamente siempre existe la intención por invitar a que haya más conocimiento, por otros proyectos que son tanto más interesantes, pero bueno, no sé. Eh, en fin, pero eso, sí, ¿no? Y claro, o sea, el género, yo insisto en eso, sí, siempre es la mejor forma de clasificar. Creo que, bueno, han pasado varias décadas y nadie salió con una mejor opción, con una mejor alternativa. Entonces, seguimos en eso, ¿no? de hecho está esa parte como que esa agua chistosa que sale en YouTube ahora que como que el post-género, así como el fin de los géneros.
y y es muy chistoso porque habla de que Spotify básicamente te recomienda playlists. Hay que Es las como playlists son el los nuevos concepto géneros. que, claro, como el nuevo género en realidad, o sea, la concepción de género, desde como la ontología de lo que es género, es básicamente playlist de Spotify, Ya no, según, pero ya eso es según esto, es como muy absurdo y ya eso es como no existe, eso es subdiscusión. por eso, pues, no existe como un concepto para teorizar mejor que el género musical, hasta el día de hoy. Claro, Um, y bueno, si alguien lo sabe, lo tiene que lo presente. claro, estaremos esperando. Estamos esperando, sí. Pero eso, no sé si tengo más que... bueno, la gente no escuchó porque no estábamos grabando, pero sí, la intención no era insistir en que las bandas que se sabe que son buenas, son buenas. No sé, ponte tú, nunca mencionamos a todos mis amigos tan tristes, o tus amigos, no sé. Sí, ya son la raja, ya, no sé. Como, creo que se merecen esa señalización y se ha hecho. Nosotros los dos somos parte de espectadores, hemos estado ahí poniendo la cara. eh, y no me estoy sacando el pillo, sino que estoy diciendo como, creo que lo que nos interesaba realmente hacer en este capítulo era como abordar como no o sea, sí la taxonomía, pero también otros aspectos como la retórica con la que se Mm, teoriza no solo los géneros, sino como el concepto general y sobre todo quizá en mi caso por lo menos lo que más me interesa personalmente era criticar un poco la prisa. Y yo también, y esto quería hacer el punto de antes, pero no lo logré, cuando hablaba de mi edad es que también, bueno, mi edad actualmente se encuentra perdón, mi generación se encuentra actualmente en una edad en la que existe cierta desesperación por encajar y definirse de una manera específica, y qué mejor manera de definirse que con una escena, ¿cachai? Eh, y si no era esto hoy, antes era otra cosa. Si, cuando mencionaba antes esto de Arctic Monkey y Strokes, bueno, eso antes era una personalidad y había gente que, sobre todo la gente más insegura, que le daba con eso. No necesariamente que ese fuese su gusto musical, pero sí con esa eh, como necesidad de ponerle un nombre a una weá y como hacerse parte de esa weá, ¿cachai? Como que de repente uno no lo entiende cuando le gusta la música en general y es como... Y también a mí por lo menos me pasa que me cuesta comunicarlo. Dicen, como, ¿qué música te gusta? A uno le dan ganas de responder todas, pero como viene habla Patricio Jara en Pájaros Negros, cuando uno responde que le gusta toda la música es porque en verdad no le gusta ninguna. Como, ya, me gusta todo porque en verdad me da lo mismo la weá, ya pon lo que queráis. Cuando en este caso es todo lo contrario. O quizás es lo mismo, sí, en efecto me gusta todo porque realmente podéis poner la weá que queráis, pero va a haber cierta atención más particular. Pero eso yo iría cerrando. No, nunca fue la intención hacer una revisión enciclopédica, nunca fue la intención volver a insistir en los puntos que ya hemos insistido, y no porque me esté burlando ni nada, sino que porque creo que se lo merecen. mm. No me atrevería a mencionar bandas que sean malas. Uno, porque la weá me mala onda, y dos, porque creo que son las menos. Eh, y tres, insisto, el punto nunca, nunca era tanto como el repaso tan íntegro, sino más bien como la filosofía que rodea a Sí, las ideas presentadas. el fenómeno de la El nueva fenómeno escena. discursivo, sí. Fenómeno discursivo, claro. Fenómeno discursivo. ¿A ti se te queda algo en el tintero? Bueno, creo que obviamente no vamos a mencionar todas las bandas de Chile, nuevas, pero claro, hay bandas que le he estado como dando más inciso, que son las bandas como de Conce, eh, que son una microescena, diría yo, como muy importante, que son como Nubarrón, Suave, Aeródromo, que sacó un disco, El otro eh, está como muy en boca. y que está muy en boga ahora y ha tenido como varias tocatas. Eh, y no sé, está de la Grota igual, Otto, que es más punk, eh, Bueno, y también Hiperfoco, hay sí, hay un pequeño factor que no mencionamos, que es la super... Bueno, tenemos explosivo igual califica, así que de alguna forma sí lo mencionamos, pero el mega veterano que está inserto aquí. Por ejemplo, Lerdo. claro, sí,
El Lerdo ¿de qué año es el Lerdo? Como del 11 por ahí. 2011, incluso antes creo yo. Eh, sí, pues. Hay, y hay una banda que no mencionamos que igual está en boga ahora, que es Déjenme Dormir. Igual tienen dos discos bastante eh, como canon, también del lado más rockero, así como rockero pelado, así como al rock. Sí, indie rock diría yo, y hicimos dos discos igual en tonos, o sea, en registros distintos. Eh, El primero es como más garage rock, hay- revival, claro, hay algo de eso, post-punk revival, no sé. y el otro ya más solemne y toda la Sí, weá, po. un poco más gótico, no sé si de rock gótico, pero gótico como de estética. Mm. Y sí, pues, gran banda, se merecen la atención que tienen, y bueno, el vocalista además es como uno de los productores, o el productor más celebrado y más Sí, po, cotizado sí. de este círculo. Y ya la otra wea, ya que quizás todo el mundo está esperando que lo mencionemos, todo este lloriqueo culiado de la presencia mediática y de conciertos de Antonias. Bueno, uno encuentra que si alguien se indigna por esa wea, ya eso es ser medio demasiado sensible, y creo que es más un tema de psicólogo que de discusión musical. Y dos, o sea, uno ya, porque uno, ¿qué te importa? Y dos, creo que eso ha puesto a Antonias, y bueno, esto me doy cuenta porque lo veo con gente que sé que no le importa el tema del que estamos hablando y conocen a Antonia, no le importa a Antonia, pero una weá que sí que le importa mucho es el meme. Eh, que pasa que Antonia, como que su existencia en internet sea esa, como su manifestación en internet sea esa. Me da mucha pena por ello. No sé si el disco que hizo Antonia hasta ahora, que creo que es un homónimo, eh, refleje o proyecte bien el tamaño de la exposición que tienen, diría que no, de hecho, eh, pero no le hace daño a nadie que Antonio esté donde esté, y bueno, también partamos de la base que vivimos en un mundo en el que existe Imagine Dragons, Ed Sheeran, y todos esos buenos son así monstruos mediáticos, y nadie se ha muerto por eso, así que cortemos la huevita a Antonia. Y también me pasa que si alguien se va a poner a alegar por Antonia, tiene que haber contra fuerte. Sí, yo siempre saco el ejemplo. Interpol, cuando ya, una cosa va a alegar porque Antonia te la unió a Bad Bunny, ya no sé qué, pero cuando te la unió a Interpol, Juan, nadie era capaz de decir, Antonia no debería telonear a Interpol porque en cambio debería ser, por ejemplo, el significado de las flores o los animales también se suicidan, que creo que están separados incluso. Eh, porque no los conocen a ninguna de esas dos bandas. A los animales no, porque ya están como medio obsoletos, y en buena, creo yo, no están tan presentes, y ya el significado de las flores no, porque son mucho menos conocidos. Y bueno, misteriosamente, así, qué casualidad, justo pasa lo mismo con la otra banda, con una vocalista mujer que es Chance, que, bueno, metalcore, ¿a quién chucha le importa? O sea, existe Converge, existe Dillinger Escape Plan, Botch, Poison the Well, ya que son bandas famosas, eh, pero, weón, o sea, es un tema de interés específico, o sea, te tiene que importar el metalcore para que te importen esas, o para que te importe Converge y tienen que Escape Plan, ya. Si te importa mucho conocer las demás, y si te importa mucho conocer las chilenas, entonces ya, y las chilenas quiere decir asunto, entonces ya, además estáis metido en las bandas chilenas, de metalcore contemporánea. No, o sea, no, nada de eso, es como el hueveo de que Chance telonea harto. Y también, claro, Chance va a telonear a Mechuga. No, que cómo puede ser. Bueno, ya, ¿quién telonea a Mechuga? Entonces ya ahí empieza la wea, pues ya, no conocen a nadie chileno que suene como Mechuga. No, que Chance va a telonear a Korn. Ya, ¿quién entonces? Pues Eh, ahí los quiero ver, pues. Y no son capaces de contraofrecer a nadie. No lo digo porque se me ocurrió decirlo, lo digo porque literalmente no contraofrecen a nadie. Entonces, en fin, ¿qué se le hace? Sí, no. Es penca igual el tema de Antonio, sobre todo ahora, que los mismos integrantes dicen que le afecta, obviamente, el tema del hate, y cosas así como bien penca, o sea, como decirle como que son música de Israel y esas weas raras que tienen como esta generación, esta generación de ahora. Eh, o sea, después están escuchando Radiohead y como que a nadie le importa.
que bueno, según yo hoy día nada importa de nada, bueno, como Na- todo es sí, meme y redes sociales y filo. No, sí, es insoportable. Pero bueno, el mundo en el que estamos insertos. Eso, no sé, quería decir algo más, pero se me olvidó. Eh, sí. Así con la wea, no sé, pero yo sinceramente encuentro que la existencia de Antonia, y no solo la existencia, sino su participación en todos los espacios grandes que tienen, escenarios, lo que sea, es súper inofensiva. Filo, weón. Además que tienen harta carrera como para hacer discos increíbles, o sea, como a nadie, como que nadie dice como que ya, hay una banda que tiene un debut ya malo, digamos. Y de hecho, bueno, ya no es malo, pero mismo Radiohead ya, primer disco ya. Weón, Enter. Bowie. Bowie, ya. Pongámosle, todos le dan el beneficio de la duda a una banda nueva que tiene un disco ya. A mí personalmente me gustó, o sea, no, el disco de Anthony, no diría que es como un disco que no me haya gustado. Y ya aparte de mi gusto personal, ya si lo critican tanto el disco, ¿por qué no critican a otras bandas que tuvieron discos mucho más peores incluso que eso y se le da Porque el no los beneficio de la duda conocen. porque es el debut? Y porque no los conocen nomás, pues. No solo que no les critican, Entonces, es que ni siquiera les mencionan, ¿cachai? entonces no le dan beneficio a la duda que curiosamente una banda con una mujer de frontman, eh, que ahí ya como la red flag eh, Claro. de esto, de esta gente. Pero bueno, eh, No sé, weón. Filo. O sea, sí, yo igual hubo un momento en el que lo que pasaba con Antonia hoy día pasaba con GS Castle antes. Y de un día para otro como que GS Castle no solo los bancaron, sino que era como bacán, era como sexy escuchar GS Castle. sí. Entonces, anda a ver si algún día pasa lo mismo. Tenía, ahí mostraban la otra hilacha de que decían que era un plagio de Black Country New Road y bla, bla, Ah, bla. Y uff, esa época, weón. Uf. sí, que no, que son iguales. Y Black Country New Road y la. Bueno, hay que hablar contra los Road inventó el post rock Sí, con Spoken. Pues. Bueno, en fin. Y de hecho, cuando apareció Black Country Road, al menos el primer disco, porque ya el segundo era otra cosa, también hablaban de que era como Slint. y que también otra de las comparaciones extrañas que, que he visto de. No sé. La Regular Music y esos sectores. Sí. Bueno, de verdad que tenía algo más que toda la tarde estaba pensando, esto lo voy a mencionar, pero se me fue. Bueno, eh, en fin. Pero eso, pues, Sí, eh, no tengo nada más de. no tengo nada más. También, bueno, si no mencionamos, por ejemplo, muchas bandas de metal o electrónica, creo que es precisamente por eso, sí, es como la contraposición. Mm, sí, Estamos hablando de discursos y retórica que en este caso rodean a lo que se trata este podcast, que es música en general. Eso pues, Hernán. Si no tienes nada, procedo a cerrar y despedir y por supuesto el primer paso en eso es agradecer tu presencia, tu sapiencia, tu tiempo. Es tarde, la gente no sabe eso, pero ahora mismo son las 11:33. sí. Ahí sacarán la cuenta que hora partimos. Y el lunes. Eh, No, Así pero que siempre agradecido. Agradecido de los espacios que me dan en este podcast y nada, pues escuchen harta música. No hagan, no hagan eso de tirar por tirar en Twitter y esas cosas. Pero escuchen harta música y eso es lo bueno, weón, que en Chile hay un montón de música esta década y es increíble, o sea, una explosión cultural ya. sí, y no es por ponerse patriota, pero creo que particular. Particular en Sí. relación a otros países de la región. Que de hecho en algún momento no sé si eso era tanto de Chile como era de Colombia, ponte tú. Yo me acuerdo como Mm. 2021 era como 2022 era como, en Colombia está todo pasando. Creo que hoy día se puede decir eso de Chile. Eh,
Sí, De totalmente. hecho, en Roger Music aparecen gringos que dicen como, otro disco chileno en el ranking. Sí. Pero eso, escuchan harta música. eh, Mm. No, Así que sí, gracias. agradecido siempre No, de la oportunidad. no, yo agradecido que tú vengas y de hecho aquí en vivo te voy a comprometer contra tu voluntad, pero obviamente te quiero invitar a Boards of Canada, po, si te sumas. ¿Verdad? Va a estar bueno ese. ¿Cuándo sale? Ya ni me acuerdo. 29, 29. 29. Sí, yo ya estoy previando, con demo y todo incluido. Así que Ya, buena. yo sé que tú prevías y siempre. Por eso lo quiero hacer Sí, contigo. ya, sí. Sí, eres la persona Qué bueno. indicada. Y le damos el Boards of Canada. Tiene un nombre ya, pues. Inferno, ¿no? Inferno es. Fin de mayo sale, mediados de junio se publicará el capítulo. Ya. Sí. Yo siempre dispuesto. Totalmente. Ya, pues, bro. Un saludo, muchas gracias. Gracias a los que Nos escuchan vemos. también y apañan en redes sociales y todo. Adiós, nos vemos. Chaito.